Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, soy Jorge Luis Garay, una bienvenida a todos ustedes y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que establecieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron, los que adulteraron el día de culto del sábado pasándolo al domingo. Fue el Papa, fue el sistema romano papal, fue el representante de Satanás y el sucesor de César. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18, que después de que Dios habló con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas, dice, tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios. Lo único que no es de redacción humana en esta Biblia es la ley de Dios. Dios personalmente descendió del cielo al monte de Sinaí y no solamente proclamó con su propia voz los mandamientos delante del pueblo, sino que también nos dice que los escribió con su propio dedo. Dios hizo la ley la hizo Dios.
Dios es el que hizo la ley, y lo que Dios hace no necesita de arreglarse. Lo que Dios hace es eterno. Lo que Dios hace no necesita remodelarse, ni maquillarse, ni demolerse para volver a realizarse. Lo que Dios hace es eterno. Él es un Dios omnipotente. Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios omnisciente, que todo lo sabe desde el comienzo hasta el fin. Eso es lo que nos dice la Escritura, que ese fue el Dios que hizo la ley, un Dios que es omnipotente. Escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14, pone el Señor bajo la inspiración del Espíritu Santo a hablar al hombre más sabio que ha pisado este planeta, al rey Salomón, al sabio Salomón. Comienza diciendo Salomón, poniendo como énfasis toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, toda esa capacidad de inteligencia y de discernir. Dice Salomón: he entendido con todo este portento de mente que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas no temen a Dios. Estos papas no tiemblan ante la palabra de Dios. Ustedes conocen la historia del sistema romano papal, lo altivos, los soberbios, lo orgullosos, lo arrogantes que han sido y lo atorrantes que han sido delante de Dios, cómo se han ellos impuesto a sangre y fuego y han matado, han pasado por encima de todo lo que se llame Dios y sea objeto de Dios, con tal de objeto de culto a Dios, con tal de imponerse ellos, así como impusieron el domingo. Eso es lo que nos dice la Escritura, que no le temen a Dios. Y detrás de estos hombres que no le temen a Dios, detrás del orgullo, la altivez y la arrogancia de los papas, es que se han ido todas las iglesias protestantes, guardando ese hijo del sistema romano papal que es el domingo, cambiando entonces el mandamiento de Dios, echando abajo las leyes de Dios sin ningún temor ni ningún miedo a los juicios y a las plagas que dice la Escritura que trae el añadirle o el quitarle. Lo dice Moisés, lo dice el Señor Jesús en la última página de la Biblia, allá en Apocalipsis 22, 18 y 19. El mismo Señor Jesús dice: ay el que le quite, ay el que le añada. Pero estos hombres no les da absolutamente nada. El sábado es el verdadero día del Señor, el domingo es el falso día de descanso. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23 que el sábado es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Oigan todas las palabras que dice el cuarto mandamiento acerca del sábado, de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está en Éxodo 20, 8 al 11. Comienza el Señor hablando allá, está hablando el Señor en el monte de Sinaí, diciéndole al pueblo: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Oiga todo lo que dice, todo eso lo dice ese mandamiento. Vaya, léalo con los niños. Éxodo 20, 8 al 11. Ahí está el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Este es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuál es el nombre de este creador, de este Jehová. Él dice: el nombre es Jehová, que quiere decir sencillamente el eterno, la presencia siempre eterna.
eterna. Este es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuál es el título de este Jehová legislador: creador. No nos dice aquí evolucionista, ni nos dice aquí espontaneidista, ni nos dice aquí tampoco big banista, nada de eso. Nos dice es creador, como escrito está ya en el libro de Salmos, en el capítulo 33, en el versículo, oiga lo que dice en el Salmo 33, versículo 9, dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ese es Jehová el creador. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dios no hizo nada ni con fuerza ni con poder, todo lo hizo fue con la poderosa autoridad de su palabra. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El cuarto mandamiento es el único que nos dice a nosotros de los 10 mandamientos cuáles deberían de ser los súbditos de Dios. Dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Y también nos dice cuáles son los límites de Él: el cielo, la tierra, el universo, esos son sus límites. Y también nos dice el Señor aquí que al único día al cual Él le puso nombre fue al sábado. Lo llama Sabbat en hebreo, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso quiere decir la palabra sábado, y es el único mandamiento al cual, el único día al cual Dios le da un nombre. En los días, en el orden de los días de la semana, el Señor le concede un nombre exacto. Dice que es el séptimo día, no dice que es el primero, el domingo, no dice que es el segundo, el lunes, tampoco dice que es el sexto, el viernes. No, el Señor nos dice que es el séptimo día y que se llama sábado. Así lo estableció el Señor la primera semana que vino a la existencia en este planeta. Desde allí se empezaron a contar los tiempos, los siglos, los años, los días, las horas, los minutos, los segundos y las décimas de vida y de existencia del tiempo en este mundo. Eso es lo que nos dice la Escritura. El sábado es el día del Señor. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Estamos estudiando la historia profética. Estamos ya en el tercer capítulo, que es el capítulo en el cual el sistema romano papal ya está establecido, ya ha hecho imponer el domingo. En la página 57 ya hizo imponer el domingo de parte de Constantino allá en el año 321. Dice que así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de Jehová era declarado una reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Allí vamos, en el capítulo 3, una era de tinieblas espirituales. Estamos llegando ya al final de ese capítulo, y ahí nos dice, entre otras, para picarte la curiosidad, dice que la escritura fue echada a un lado en el siglo XIII, ya vamos en el siglo XIII, en la página 64, y en la página 65, oiga, te doy esto para picarte la curiosidad, para que reclames esta historia profética y la leas con tus niños, con tus jóvenes, una página, una hoja por lado y lado, cada día, una hoja. Nos vamos a leer
cada día por la mañana antes de salir a nuestros trabajos, a nuestros estudios, una página por lado y lado de la historia profética y nos la leeremos este año, en diciembre. Si es la voluntad del Padre, ya tendremos un concepto de lo que es, y lo que es y lo que ha sido este planeta. El que lea este libro, el que lea la historia profética, no volverá a ser él mismo. Algo o muchas cosas en su vida van a cambiar. Y oiga esto que parece que hubiese sido escrito esta mañana. Dice aquí, en el siglo XIII, la gente cree que eso es de ahora, pero oiga, te pico la curiosidad, página 65 dice, los palacios de los papas y de los prelados, en aquel tiempo, en el siglo XIII, los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Durante siglos, Europa no prosperó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Esa fue la medianoche del papado que vino a ser el mediodía del papado que vino a ser la medianoche para la humanidad. 1260 años tiene de atraso la humanidad en las ciencias, en las artes y en las cosas que tienen que ver con el conocimiento de la Biblia y la palabra de Dios, para que lo reclames totalmente y lo leas con los niños. La gente que ahora en Chile fue y le hicieron tremendo escándalo a este papa que se puso el alias de Francisco, tremendo escándalo por la cantidad de pederastia, de violaciones, por la cantidad de inmoralidades sexuales, de todo esto, y allá fue a defenderlos, conociendo que esto es un mal en todo el mundo, en los rincones más recónditos de este planeta, allá donde hay un cura, hay un violador, hay un depravado, un pervertido, y él va y los defiende. ¿Por qué? Escrito está, misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, como escrito está en Apocalipsis 17:5. Venimos estudiando todo eso, lo que dice la Biblia. Hablamos ayer de la muerte, qué es la vida, qué es la muerte, qué y cuál es el estado y la condición de los muertos, como nos decía el Señor aquí en la historia profética, en la página 645, para que anote el número de la página y vaya y traiga el libro, el que los tenga ya, y leamos juntos. Dice aquí, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. ¿Cuáles son los dos errores capitales con los cuales Satanás ha prendido a los hombres en sus redes? La inmortalidad del alma, es decir, que no te mueres, que los muertos no están muertos, que los muertos se fueron para el cielo, para el limbo, o que están por allá en un planeta como los pintan los astrólogos y los espiritistas, o que se fueron para tal o cual lugar, que los muertos están por ahí volando, que este espíritu del que mataron aquí quedó aquí, en fin, una cantidad de cosas, cuando la Biblia nos dice tajante y claramente qué pasa a la hora de la muerte y qué ocurre con el estado de los muertos. ¿Dónde están los muertos? Es lo que nos dice la Escritura. Así que nos dice el Señor aquí que los dos errores que el diablo tiene son el de la inmortalidad del alma. Inmortalidad del alma. Ya hablamos ayer del alma, que el hombre no tiene alma, que el hombre es un alma. Escrito está en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7. Ahí el Señor nos dijo que Él formó al hombre del polvo, que sopló su aliento de vida. No es el alma lo que el Señor tiró, sino que fue soplo de vida. Y dice que ante esa ecuación de tierra y soplo de vida, vino el hombre a existir como un alma viviente, como traducen algunas versiones, pero que lo mejor es decir un ser viviente, como dice esta versión, una criatura, una persona, una personalidad,
un ser viviente, un individuo, una criatura. Eso es lo que nos dice el Señor, un ser con vida. Eso es lo que es la vida. Y la ecuación de la muerte, pues también dijimos que tenemos el ser viviente, el ser que vino a la existencia, se le retira la respiración, deja de ser, por lo tanto, ¿qué queda restando allí? Pues queda el polvo, queda el cuerpo. ¿Y eso lo ponen ¿dónde? En el polvo, en la tierra. Allí llevan a los muertos a la tierra. Eso hablábamos ayer. Y allí se quedan y se van para alguna parte. ¿Se fueron para alguna parte? No, ahí mírenlo, ahí está dormido, está en estado de inconsciencia. Está muerto, no se ha ido para ningún lado, como hace creer el papado y como hacen creer los espiritistas y como hacen creer los satanistas y como hacen creer los engañadores y los mentirosos en todas estas cosas satánicas. Ahí está, mírenlo, no se ha ido para el cielo, ahí está el muerto. Eso es lo que el Señor nos quiere decir, que están allí. ¿Cómo nos muestra el Señor la muerte? El Señor nos dice sencillamente, al comienzo de la Biblia nos dice que y durmió Moisés, dice, y durmió, es como un sueño, así como cuando estamos dormidos, que no nos damos cuenta absolutamente de nada, que podemos pasar dormidos nosotros 5, 6, 7, 8, 10 y más horas, y cuando despertamos es como si hubiera pasado un minuto. De hecho, cuando nos dormimos por la noche y sonó el despertador a las 5 de la mañana, decimos, ¡oh, qué noche tan cortica! O cuando usted va de viaje, un viaje largo, y se quedó dormido en su asiento y se despertó, ya, vea, llegamos, Señor. ¿Cómo así que ya llegamos? Sí, ya llegamos. Uy, pero este viaje fue rápido. No, estamos en un estado de inconsciencia. Adán lleva 5.000 años durmiendo. Adán lleva 5.000 años durmiendo y dice que cuando se despierte será como si hiciese un minuto que se hubiese dormido. Eso es lo que es la muerte allí. Resurrección. El Señor nos habla de resurrección, no nos habla de que se fue para el cielo. Vamos a estudiar eso esta tarde. Oiga lo que nos dice la Biblia. Escrito está, es lo que nos dice el Señor que debemos nosotros creer, es lo que diga la Biblia. Ahora sí van a entender ustedes por qué fue que el papado le prohibió a la gente leer la Biblia, por qué el papado le prohibía leer la Biblia a la gente, para que la gente no se dieran cuenta que habían traído todos los engaños, todas las mentiras, todas las doctrinas satánicas de allá de los griegos, de allá del paganismo, de allá de los babilonios, de allá de los medopersias y de los romanos, y lo habían puesto a usted a creer todo eso en el nombre de Dios, porque el papado se vendió al romanismo. No se olviden, no es Cristo el fundador, tampoco es Pedro el fundador del sistema romano papal. Los fundadores del sistema romano papal fueron los emperadores romanos. Por eso se llama Iglesia Católica Romana, porque es romana, era la iglesia oficial del Imperio Romano. Ellos son en realidad los sucesores de César, de Nerón, de Calígula, de Diocleciano. Ellos son los sucesores de todos esos emperadores depravados y pervertidos, de la misma manera como son depravados y pervertidos todos esos pontífices, porque era César, era Calígula, era Nerón sumo pontífice. Nerón era sumo pontífice como Juan Pablo II y primero fueron sumo pontífice. Nerón y Calígula eran también sumo pontífice, como lo es Alia Francisco. Ellos también eran sumos pontífices. Lo que hizo el papado y estos papas fue simplemente adoptar todo lo de ellos, todo su sumo pontificerío y todas sus doctrinas, y el culto al domingo, y el culto a los muertos, y el culto a los demonios, y el culto a la magia negra, y el culto a todo esto, y le pusieron nombre cristiano. Eso es para comprenderlo. Por eso ellos no quieren que usted lea la Biblia, no le gusta que la gente lea la Biblia. Eso es lo que estudiamos, queridos amigos, esta semana. Aquí en el capítulo 3, donde vamos, cómo se estableció el papado, cómo fue que el papado vino a ser considerado
el Papa vino a ser considerado el rey, el emperador del mundo. Oiga lo que dice aquí. Dice, para mantener su poder Satanás sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal. Página 55, te la envío totalmente gratis. Dice, Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. ¿Cómo es que el diablo quiere tenerlo a usted? En la ignorancia de las escrituras. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? Que usted no lea la Biblia, que usted se mantenga ignorante de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí, ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana por centenares de años. 1260 años fue prohibida la circulación de la Biblia. Ahora la gente también se la prohíben. A los católicos les prohíben leer la Biblia, es decir, que ellos la entiendan como dice la Biblia. Usted no puede decir, el señor cura, vea, yo leo aquí que dice que los niños no se deben bautizar recién naciditos. Dice, nosotros somos los que podemos interpretar eso y nosotros decimos que sí se puede hacer. Usted simplemente obedezca. Olvídese de leer la Biblia, no lea la Biblia porque se va a enloquecer, no lea la Biblia porque se va a embrutecer. De esa manera era que obligaban a la gente, y después fue con pena de muerte, a la hoguera declaraban hereje. Por centenares de años, dice la Escritura, prohibida fue la circulación de la Biblia. Más, te leo aquí, dice, no se permitía a la gente que la leyese, ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y sobre el Estado. Una vez suprimido lo que descubría el error, es decir, la Biblia, Satanás hizo lo que quiso conforme a la profecía que el Señor dio de que el papado pensaría en cambiar los tiempos de Dios, el sábado y las fiestas de Dios y las leyes de Dios. Quitaría el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes, muñecos y muñecas, y prostituiría a un mundo detrás del culto de todas esas imágenes, de esos muñecos y de esas muñecas. Así se introdujo. Todo esto tiene que ver con la muerte, con el estado de los muertos, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que oigan lo que nos dice Job, hablando del estado de los muertos. Job dice en el versículo 20 y al 20, capítulo 14 de Job 20, dice, para siempre dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. ¿Qué dice el santo Job? ¿Qué dice Job? Dice, el hombre yace, es decir, está muerto allí y no vuelve a levantarse. Cuando el hombre se muere, no vuelve a levantarse. Dice, hasta que no haya cielo, no despertarán. Esto es claro, queridos amigos. El Señor nos dice que el hombre yace y no volverá a levantarse, sino hasta que haya ¿qué? Cielo, es decir, hasta que venga el Señor y lo resucite. Dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, en el sepulcro, que me encubrieses hasta apaciguarse su ira, que me pusieses plazo y de mí te acordares? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre se muere, ¿volverá a vivir? Dice, pregunta él y responde, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto de la hechura de tus manos. Mire, tan hermoso este relato bíblico acerca de lo que es el estado de los muertos. Dice Job, por la inspiración del Espíritu Santo, para darte luz a vos, para darme luz a mí, para darnos luz a nosotros. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Dice, pregunta él, si los hombres se mueren, ¿volverán a vivir? Y responde, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Oiga, él está
sabe que no van a volver a vivir, sino que vendrá ¿qué? Una liberación. Entonces llamarás. Va a haber una voz que llame. La inspiración del Espíritu le reveló a Job que habrá un llamado a los que están en el polvo de la tierra. Llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. ¿Qué dice Job? Que los muertos se quedan allí y que lo que va a ocurrir es que habrá un ¿qué? Habrá una llamada. Cuando haya cielo, también dice él allí. Y oigan lo que dice aquí en el libro de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, versículo 16 y 17, cuando el Señor Jesús va a venir, viene, inminentemente viene el Señor Jesús, dice, a resucitar a los suyos y a llevarse a todo su pueblo de este planeta. Si según como enseña el sistema romano papal, que los buenos se van para el cielo y que los malos se van para donde ellos dicen que enseñan el infierno, si los buenos ya se fueron para el cielo, entonces ¿a qué viene Cristo? Si la Biblia nos enseña es que Cristo viene a llevarse a su pueblo, a sus fieles, tanto los que están muertos como los que viven, como lo vamos a leer aquí. Entonces, si eso es así, según lo que enseña el sistema romano papal, si ya todos se fueron, ¿a qué viene Cristo entonces? Si ya los tiene en el cielo, ¿a qué viene? Si ya los tiene en el cielo, ¿a qué payasada viene a hacer aquí entonces Jesús? Puro engaño, pura mentira, puro satanismo, puro paganismo. El Señor nos dice es lo que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué nos dice el Señor? Que los muertos de Él no se fueron para ningún cielo. Como dijo Job, yacerán allí hasta que haya cielo. Aquí ya hay cielo. Dice el Señor que Él viene a resucitarlos, a llamarlos. ¿Cómo los llama el Señor? Los va a llamar, queridos amigos, despertaos, despertaos, los que dormís en el polvo y levantaos. Eso es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra, que la manera como Él va a llamar a sus muertos que están allí, no se fueron para el cielo, ni San Abraham, ni San David, ni Santa María, la madre de Jesús, ni tampoco San Pedro, ni tampoco San Pablo, ni tampoco San Felipe, ni tampoco San Bartolomé, están en el cielo. El Señor nos dice que David está en el polvo, y eso es lo que vamos a estudiar, de que David está muerto. San Abraham, pero el Señor no llama a nadie San Abraham, ni San David, ni San Salomón. Eso fue una cosa que le puso el sistema romano papal cuando empezaron a intrusionar, a meterse en las cosas de la Biblia. Ellos empezaron a ponerle santo, el nombre de santo, lo que solo Dios puede declarar que es santo. Y ahí se inventaron el cuento de los santos y de la santa y de las vírgenes y el culto a los muñecos y a las muñecas. Dice el Señor aquí que Él descenderá del cielo y resucitará primero a los muertos en Cristo. Y dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, la última movida que el Señor va a hacer en la historia de este conflicto es resucitar a sus muertos, sacar a sus muertos y ¿qué? Llevárselos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y miremos también acá en el libro de Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios, oiga lo que nos dice Segunda de Corintios, que va a haber es un toque de ¿qué? De una trompeta, como allá hablábamos ayer, como nos decía el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía nos decía que María está en el polvo de la tierra, que María no está en el cielo, que María está esperando la resurrección. Es lo que nos dice la Escritura en su revelación y en su palabra. El Señor, eso es lo que nos declara, que María está en el polvo, hermanos. Eso no está en ningún cielo. Nos dice la Escritura es que María está esperando ¿qué? El sonido de la trompeta. Oiga lo que nos dice aquí la Escritura, que cuando la gente le reza a María, el Señor dice que no hay que rezarle a los muertos,
y mucho menos rezar. El Señor dice que rezar es bla, bla, blerear. No existe sino rosario a María. Y rosario a María es una repetición de la repetidera que Jesús prohíbe. Léelo. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6, ahí el Señor prohíbe que se rece. Él dice que no debemos rezar porque eso es una práctica pagana. Lo dice Jesús allí. No sean como los paganos, dice Jesús, que creen que por su vana repetición, por repetir y repetir, se van a hacer oír. Dice, ahí es que orar, y a orar es hablar con Dios, es una cosa muy distinta. El que ora no reza, y el que reza no ora. Y dice el Señor aquí que, dice, he aquí os digo un misterio, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, no todos dormiremos. ¿Cómo dice el Señor aquí? Dormir. Él habla de la muerte como un sueño. Cuando nos morimos, es como cuando nos dormimos, que nos quedamos dormidos, no nos damos cuenta absolutamente de nada, del tiempo, o como leímos ayer, ni odio ni envidia, dice, y no tendremos más parte en todo lo que se hace debajo del sol, porque la memoria es puesta en olvido. Ya nos desconectamos totalmente de este mundo y nos vamos al polvo de la tierra. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Solo hasta la resurrección no tendrán los seres humanos inmortalidad, cuando ya, como nos dice la Escritura, sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene ¿quién? La trompeta, para llamar ¿a quién? A los muertos que yacen en el polvo de la tierra, que murieron en Cristo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora, oigan lo que nos dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra acerca de los muertos. Dice el Señor aquí, página 702, ¿cómo va a ser ese día de la resurrección de los hijos de Dios, del pueblo de Dios? Dice, todos salen de sus tumbas de igual manera que cuando en ellas fueron depositados. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia estatura, entre 4,5 y 5 metros de altura, y formas majestuosas. Su porte poco inferior al del Hijo de Dios presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. Hablando de los hijos de Dios. Página 702. Te la envío gratis, la historia profética. Esto ya es el final, cuando Cristo venga a resucitar a los suyos. Todos salen de la tumba de igual estatura. Y oiga lo que sigue diciendo. Pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. Allí se recupera la vida eterna, dice. Al principio, dice, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de Dios. Dice que oiga lo que pasa, dice, a la voz de Dios fueron glorificados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora son hechos seres inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados los que estén vivos para recibir al Señor en los aires. Oiga, los ángeles juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de su madre. Los que perdieron a sus niños se los devuelven, así hayan sido abortivos. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Es allí. Miremos otros
testimonios de la Biblia acerca del estado de los muertos. Los muertos nada saben. Escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 5, dice el Señor, porque los muertos nada saben, y porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué nos dice el Señor? Que ese cuentico de que se le apareció el muerto, de que vino el muerto, de que vengan aquí, vamos, y ahí en la sesión espiritista invocando el espíritu de fulano y de mengano, y sí, se apareció, y Simón Bolívar, y que vino San no sé quién, y que vino San no sé cuántas, y que vino Santa tal, y que vino el espíritu de mi tío, de mi abuelito, y aquí me va a hablar dónde está el tesoro y dónde está todo esto. Puro engaño, pura mentira, puros diablos disfrazados ¿de qué? Disfrazados de lo que quieran, porque el Señor nos dice en su palabra que el diablo es el rey del disfraz. Él se disfraza de lo que quiera. ¿Ustedes se han dado cuenta? Allá en Hollywood hacen las películas sobre Simón Bolívar, hacen las películas sobre Napoleón, hacen las películas sobre Cristo, hacen las películas sobre los guerreros más avesados que han habido en este planeta, y les cogen el actor parecido, lo maquillan, y si no le ponen una máscara igualita a como la gente sabe que son esos, y los ponen a hacer el papel exacto, igual, sí, y los gestos y todas las cosas. Si eso es lo que hacen los hombres en Hollywood, ¿qué no hará su majestad satánica para disfrazarse y engañar al mundo entero con todo esto del espiritismo, de los muertos y de la brujería y de la hechicería? Escrito está en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 14, dice el Señor, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué nos dice el Señor? Que el diablo se disfraza como ángel de luz. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Todo eso de que venga acá el toque, los 3 toques allí, y viene que el espíritu de fulano de tal, que vamos a tocarle la lápida al otro muerto allá, que para que nos hable y para que sepa que estamos aquí visitando. Queridos amigos, el Señor nos dice que los muertos nada saben, y que no, su memoria es puesta en olvido, y que su amor y su envidia fenecieron ya, y que no tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ya no tendrán más parte. ¿Quedan dónde? Allí. Polvo es polvo, hasta que venga el Señor y los resucite. Y entonces dice que sus pensamientos arrancarán en el mismo instante en que quedaron. Allí es donde comienza entonces a levantarse todos los muertos de Cristo, y después de 1000 años, como estudiamos allá en Apocalipsis 18, todos los impíos también van a resucitar, los impíos a recibir su castigo, porque ahora viene Cristo es por los suyos, como lo leímos allá en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, que Cristo vendrá y resucitará a los muertos en Él, a los que murieron en Él, y a llevarse a los que de Él estén vivos. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, David, ¿dónde está David? ¿Dónde está la tumba de David? Escrito está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Mire, David, San David, si es un hijo de Dios y un hombre que va a ser salvo, dice el Espíritu Santo, ¿qué hace David entonces ahí en la tumba? ¿Por qué no se ha ido al cielo? Puro engaño, pura mentira, pura farsa, puro paganismo, puro satanismo del sistema romano papal, haciéndole creer a la gente que los muertos se van para el cielo, que todos se van para el cielo. Escrito está en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 29. Oiga lo que dice el Espíritu: varones, le dice el apóstol Pedro, hablándole a el que dicen que fue el primer papa, pero miren el primer papa enseñando doctrina de la Biblia, mientras que después de él todos los papas, todos los engañadores, todos los usurpadores, todos los impostores contradicen todo lo que ha dicho Pedro, todo lo que dice la Escritura. Oiga lo que les dijo Pedro a todos los judíos: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió
y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Ahí está David, muerto, sepultado, y su sepultura está aquí hasta el día de hoy, y ahí no se ha ido. Y dice más el apóstol Pedro en el versículo 34 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, porque David no subió a los cielos. ¿Qué dice Pedro? David no subió a los cielos. ¿Dónde está David? Allí, en el polvo de la tierra, esperando que el sonido de la trompeta y la voz de mando del Señor Jesucristo y la voz de arcángel del Señor Jesucristo, llamando ¿a quién? A los muertos en él. Allí, al que le penetre ese llamado y esa voz y ese sonido de la trompeta, se despertará y se levantará, porque será uno de los suyos. Cristo Jesús, queridos amigos, allá en el libro de Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 17, oiga lo que nos dice Juan 20, 17. Jesús le dijo a María Magdalena, el domingo cuando resucitó. El domingo cuando resucitó el Señor Jesucristo le dijo a María Magdalena: María, no me toques, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús había muerto el viernes a las 3 de la tarde, ya era domingo, y le está diciendo a María que no lo vaya a tocar porque todavía no se ha ido ¿a dónde? Al Padre. ¿Para dónde se fue Jesús a las 3 de la tarde del viernes cuando murió? La Biblia nos lo dice: a la tumba. Allí se quedó en la tumba. Eso mismo que reza el credo del sistema romano papal, que descendió a los infiernos. Infiernos es tumba, queridos amigos. Infierno no es el lugar donde viven los demonios. Infierno no es el lugar del fuego y de la candela y de la tortura. Infierno no es el lugar de tormento para que el diablo atormente a los que son malos y súbditos suyos. No, el diablo no atormenta a sus súbditos, los destruye. Es lo que nos dice el Señor después de haberlos usado. Jesús le dice a María: no me toque, que no he subido a mi Padre. ¿Para dónde se fue Jesús? Para allí, para la tumba. ¿A esperar qué? A esperar el domingo para él resucitarse, conforme él había profetizado que a los 3 días él resucitaría. Escrito está en Lucas 24, 11, Lucas 24, 39. Oiga lo que nos dice Lucas 24, 39. Nos dice: mira mis manos. Jesús se les aparece a los discípulos y le dicen: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Creían lo mismo que creen hoy? Si se les aparece a alguien, una persona, cuando el amigo le aparezca al otro resucitado, van a decir: uy, eso es un fantasma lo que estamos viendo, eso es un espíritu. Jesús les dijo: no se asusten, miren, vean, tóquenme, pálpenme, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y para siempre y eternamente Cristo conservará esta naturaleza humana por amor al hombre redimido, y porque será el único lugar en donde el amor y la gratitud serán agrandados para él. Y cuando el Señor resucitó a Lázaro, allá en el libro de Juan capítulo 11, versículo 11 en adelante, dice la escritura, nos dice allá en el libro de Juan capítulo 11, que cuando el Señor fue a resucitar a Lázaro, invocó el nombre de Dios y le dio gracias porque lo oía, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿A dónde estaba hablando el Señor? Él estaba ahí en la tumba de Lázaro. Jesús no le dijo: Lázaro, bájate de allá del cielo, sino que le estaba hablando era Lázaro, que estaba allá dentro de la cueva, dentro de la tumba. Le dice el Señor a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y dice que el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Dónde estaba Lázaro? Allí. ¿Cómo salió Lázaro? Pues amortajado, salió amortajado. No vino y se le metió el alma. No, él estaba allí.
dormido, esperando que la voz de Cristo para que la voz del Señor lo resucitara. Y el diablo, nos dice el Señor que este será uno de los grandes engaños capitales que tendrá el diablo, porque la gente cree, y el papado le ha hecho creer a la gente que que el diablo vive en el infierno. Esa doctrina del infierno, queridos amigos, esa doctrina del infierno la trajo el sistema romano papal desde Babilonia. Por eso el Señor dice que ha hecho beber, que Babilonia, la grande, que es el sistema romano papal, ha hecho beber del vino, es decir, de las doctrinas de demonios al mundo entero. Y eso es lo que cree el mundo entero, con sus políticos y con sus sabios y con sus eruditos y filósofos. ¿De dónde trajeron el sistema romano papal el cuento del infierno? Óigalo, escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 3, en el versículo 19, dice: entonces Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ya la madre de todas las doctrinas satánicas, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Los babilonios tenían un lugar, un horno para matar a los criminales y para matar a los enemigos del gobierno. Los babilonios tenían un infierno, y aquí nos dice que lo calentaron, mandó calentarlo 7 veces más de lo acostumbrado. Era una costumbre, era algo muy frecuente que se hacía. De allí trajeron entonces esto del horno de fuego, de allí trajeron esto del infierno. Pero la Escritura nos dice que los demonios no viven en el infierno. La Escritura nos dice que el diablo no vive en el infierno. La Escritura nos dice es que el diablo fue echado del cielo a la tierra, como escrito está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Nos dice que el diablo fue echado del cielo a la tierra. Y nos dice la Escritura allá en el libro de Efesios, en el capítulo 6, nos dice: oigan, ¿dónde vive el diablo? ¿Dónde es que el diablo vive? No tiene un infierno, Dios no le ha dado un infierno. El mismo Señor dice que el diablo va a ser matado, que el diablo va a ser muerto, que el diablo va a ser convertido en humo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo anda es aquí, revoloteando alrededor del mundo entero vive el diablo, y escrito está también allí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 2, el Señor dice, llamando al diablo, dice: al príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo lo llama el Señor? El príncipe de la potestad del aire. Fue echado del cielo a la tierra, pero no al fondo de la tierra, ni al infierno debajo de la tierra, como enseña el sistema romano papal. Los demonios están aquí. Por eso dice que al lado nuestro hay a la derecha hay un ángel de Dios, y a la izquierda hay cualquier cantidad de ángeles de los demonios. Ellos están aquí, y no se puede concebir, si el diablo va a ser destruido, no se puede concebir entonces un infierno sin diablo. Eso sí es una cosa excepcional. El Señor nos dice que el diablo va a ser destruido, y si el diablo va a ser destruido, entonces ¿en qué queda el infierno? No dicen que es el diablo, no enseña el papado que es el diablo el que tortura, el que atormenta, no dicen que es el diablo el que castiga a la gente. Pongámosle un poquito de sensatez, un poquito de lógica, un poquito de cordura, un poquito de espiritualidad. Si el diablo va a ser destruido, no debería ser el diablo entonces el primer atormentado, no debería ser el diablo el primer castigado, no debería ser el diablo el primero en recibir el fuego del castigo. Eso lo vamos a estudiar el próximo sábado. ¿Qué va a pasar con el diablo y qué van a pasar con los impíos, con los muertos impíos? Quiero decirles, traigan, mamá, papá, traigan a nuestros niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender estas cosas que, como estamos viendo, la Biblia se puede entender, y te envío totalmente gratis la historia profética para que leas una hoja por lado y lado cada día con los niños y los jóvenes. Soy Jorge Luis Garay, le deseo una buena y feliz semana. Dios les bendiga.
Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre